Hugo Tuso, él es médico infectólogo, porque la alerta, por supuesto, que ha generado mucha preocupación, ¿no? Doctor, gracias por estar aquí el día de hoy. Lo que sabemos de este virus es que es endémico de África y que de alguna manera ha empezado a saltar a países de Europa, y por supuesto que hay gente que podría preocuparle que así como llegó el COVID, ¿no?, a través de las fronteras, a través de los viajes, a través de los contactos entre personas, pues pudiera llegar también a nuestra región. ¿Esto podría ocurrir, doctor? Buenos días. Mira, en realidad lo que pasa en África, especialmente en Congo y Nigeria, que esta es una enfermedad endémica que está asociada casi siempre a tener contacto con monos que están enfermos, o en otros casos roedores, comer algunos roedores enfermos también ha sido una causa. Y lo que pasa tanto en España como en Portugal y en Inglaterra, habitualmente son personas que han tenido contacto con un viajero de esos países. Y una de las cosas importantes hasta ahora reconocido es que básicamente afecta a hombres, especialmente hombres que tienen sexo con hombres, y población gay, como la mayoría de los pocos casos reportados. Tanto en Canadá como en España y Portugal ha habido eso. No es que sea una enfermedad sexual, sino es el contacto muy cercano con pequeñas heridas, así como pasa con el herpes y con varicela y con otras, estas pequeñas heridas contagian. La opción de que este virus llegue a América Latina es muy baja. O sea, yo entiendo, esta es una situación emergente, los países tienen que entrenarse para hacer el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico, pero esta es una enfermedad que no se transmite como se transmite el COVID, aunque algunas personas pueden eliminar el virus por secreción nasal. Entonces, es bueno conocerlo. Es bueno que los médicos nos entrenemos siempre para enfermedades emergentes, pero también es bueno ponerlo en su exacta dimensión. Yo diría que el riesgo de que venga a nuestros países y cree un problema es extremadamente bajo, y así está descrito en Europa. Enfermedad rara, de bajo contagio, especialmente cuando hay contacto con animales que están contaminados, pero de ahí la chance de una diseminación no es factible. Y sobre eso, si me permites, es bueno que conozcamos, pero que no cambiemos el foco de lo que está pasando en el Perú. O sea, en Perú tenemos una pandemia que no está controlada, igual que en Europa, igual que en Estados Unidos, y que hasta ahora el único instrumento importante es que debemos tener a toda la población con mínimo 3 dosis de vacunas. Eso es importante. De todas maneras, debemos saber que existe esta viruela del mono. Felizmente la viruela del ser humano desapareció hace más de 50 años. Doctor, para que quede esto mucho más claro, ¿qué tan comunes son estos brotes para no generar alerta frente a una situación que, como usted ya ha descartado de plano, pueda ser grave y que pueda llegar incluso a nuestro país? Sí, es muy raro. La descripción que está haciendo la OMS de que es una enfermedad rara de contagio fuera de los sitios donde es endémico, o sea, lo que se llama la parte central del África. Y solamente se transmite por contactos o con estos animales que tienen esta viruela, o con personas que adquirieron. Y habitualmente recién se está aprendiendo, porque hay 20 casos en Portugal y hay casi 25 casos en España. Entonces recién se está sabiendo cómo esto, pero todos ellos hasta ahora han sido hombres, habitualmente con sexo entre hombres o población gay, o personas que han tenido contacto con monos que han estado enfermos. Doctor, y aquí es importante, y lo conversábamos en otro momento, que no se debe estigmatizar esto también como una enfermedad que sea exclusiva de hombres que tienen relaciones con otros hombres, ¿no? Usted ya lo ha señalado también, no es que sea necesariamente una enfermedad de transmisión sexual. Si alguien está en contacto con alguien que tiene esta enfermedad y de repente toca las heridas que están abiertas, y eso es lo que quería consultarle también, ¿cómo se transmite esta enfermedad específicamente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué riesgos hay? ¿Qué tratamientos hay? Las personas que están con esta enfermedad, sus vidas están en riesgo. Vamos por partes, varias preguntas rápidas. Sí, es que es importante primero por el tiempo, contagio, ¿no?
el contagio es por secreción. Así Ok. es. O sea, si uno agarra esas ampollitas, Si las el toca. está cargado están cargados de virus. Entonces, si uno no se lava las manos, se puede contagiar. Si la persona está enferma y tiene mucha secreción nasal, puede contagiar a una persona que esté muy cerca. O sea, se requiere esa cercanía. La tercera cosa es el contacto con animales enfermos o comer carnes que no están cocinadas, que son de animales enfermos, especialmente roedores. Pero una vez que uno estuvo en contacto, pasan de 1 a 3 semanas en el cual uno comienza a aparecer estas lesiones que ustedes han mostrado como si fuera una viruela, que comienza primero en la cara, a diferencia de otras enfermedades, comienza en la cara y se va extendiendo. Y el paciente tiene fiebre, malestar, le crecen los ganglios, etc. La mortalidad reconocida tanto en el Congo como en Nigeria es alrededor de 4%. No hay un tratamiento actual y no hay unas vacunas. Todos los pacientes son aislados hasta que dejan de ser contagiantes y ya con eso uno le da un tratamiento de soporte. Es una enfermedad, como digo, de difícil transmisión. Hay que tener aislados estas personas, igual que pasa cuando uno tiene varicela, que uno está eliminando virus y hasta la época de la seca, como conoce toda la población, hasta ahí uno contagia. Bueno, en este caso es una cosa muy parecida, que el contagio es a través de estas condiciones. Y yo también quiero enfatizar que esto no... lo que pasa es que en medicina nosotros buscamos lo que se llama grupos de riesgo. Y entonces es importante, si yo veo un hombre que tiene estas lesiones y acaba de venir de África, de Nigeria o de Congo, no de Kenia o de Sudáfrica, que son los centros de turismo de los peruanos, ahí casi no ha existido, sino en la zona central. Entonces, si una persona viene con estas lesiones o tiene un monito que lo trajeron de África o un perro que lo trajeron de mascota de estos países, así es como se contagiaron en Estados Unidos hace algunos años. Trajeron unos perros que eran como mascotas y estos perros venían enfermos con unos vectores ahí y así fue como adquirieron esta condición. Entonces, de nuevo, yo creo que el tema es importante, que se debe avisar a la población médica, educarla. Estoy seguro que los centros de vigilancia del CDC del Perú ya están alertas, pero hay que ponerlo en su exacta dimensión. Así es, doctor. Yo diría que hoy en día en el Perú el tema más urgente es que hemos bajado la vacunación contra el COVID. Eso. Y fíjese lo que está pasando en España, 80% de aumento en 2 semanas. En Estados Unidos están aumentando. Entonces, no hay que esperar tener una... Hay mucha confusión. Todas las vacunas para la tercera dosis son adecuadas. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm. Hay muchos estudios ahora que revelan eso. Por lo tanto, yo quisiera insistir que la población debe vacunarse las 3 dosis. Los sistemas de salud están totalmente, digamos, resquebrajados y no podemos darle una carga adicional cuando tenemos que abrir la vacuna para los niños, el manejo de cáncer para todas las personas, el manejo de la diabetes, de la presión alta, etc. Entonces hagamos el esfuerzo de esta condición que yo creo que es el foco central. Esta noticia es nueva, es buena conocerla, pero que no desviemos el foco a lo que es vital para el país. No, ha quedado clarísimo, doctor. Y a propósito de esto último, solo para cerrar la conversación, de lo que usted acaba de mencionar, se pensaba que con esta norma de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos iba a ser una suerte de incentivo a que la población en diferentes regiones comience a completar su esquema de vacunación y parece que esto no ha ocurrido. ¿Qué otra cosa debería hacer el MINSA como estrategia? Salir a unirse con la sociedad civil. Hace muchos meses yo vengo insistiendo eso. Deberían conversar con las iglesias, con las universidades, con los clubes deportivos, que se promueva la vacunación. La tercera dosis es vital. Miren, en el Perú, ya no estoy diciendo datos de fuera, Juan Luis Echevarri hace poco sacó los datos. Cuando uno está vacunado, 3 dosis, la posibilidad de morir por COVID es 1 por cada 100.000. Pero si usted tiene 1 o solo 2 dosis, es 25 veces más. Y si usted no está vacunado, es 50 veces más.
Entonces, tenemos todavía pacientes con COVID, todavía hay gente que está falleciendo, y entonces lo que tenemos que hacer es salir a insistir a la población que no haya confusión. No, a mí me pusieron tal, ¿por qué me van a poner tal? Son iguales para efectos. O sea, si yo recibí 2 de Pfizer, me puedo poner una Moderna, y si yo recibí 2 de Sinopharm, puedo ponerme una AstraZeneca. Todas esas son intercambiables y por lo tanto la población no debe tener ningún grado de confusión. El ministerio debería buscar a sus líderes a que le expliquen a la población y debería hacer alianzas estratégicas con las iglesias, de todas las iglesias que hay en el Perú, que ellos promuevan la vacunación en los clubes deportivos, Bien, etcétera. doctor. Le agradecemos muchísimo Gracias, doctor por habernos Otuzzo. explicado este tema y también por reiterar esto que es tan importante, ¿no? Hay que insistir con la vacunación contra la COVID-19. Gracias nuevamente. Son las 8.